Relatos de provincia, rescate, identidad, historia, cultura y tradición de nuestra región. Hoy nos encontramos con Pedro Pablo Alvarado Tinjacá, licenciado, especialista y máster en Ciencias Sociales e Historia, un apasionado por la memoria mundial y sobre todo de su natal Zipaquirá, quien nos cuenta a través de 3 episodios qué acontecimientos relevantes atravesó la capital salinera de Colombia para llegar a su fundación. En este primer episodio nos hablará sobre la Fundación Lítica. Bueno, creo que la fundación de Zipaquirá parte de algunos momentos históricos que incluso vienen mucho antes de la fundación española, el 18 de julio del año 1600 por Oidor Luis Enríquez. Y esto precisamente se ve supeditado a que los estudios históricos, o parte de lo que se llama el revisionismo histórico, no se ha generado una fuente más allá de la Academia de Historia de Cundinamarca y más allá, digamos, de otras fuentes que incluso pues, no han tenido en cuenta el tema de los relatos orales, de la tradición oral de los pueblos, y algunas de las historias que se empiezan a cernir en torno a los diferentes libros que hay en Zipaquirá, algunos que se encuentran incluso supeditados en el Archivo Nacional de Colombia y que donde podemos sacar una gran cantidad de información y en donde se pueden establecer varios momentos incluso antes de la llegada de los españoles y antes del proceso de emplazamiento y de asentamiento del pueblo español en Zipaquirá y en toda la región de Sabana Centro. Entonces yo estaría hablando de 3 momentos. Entonces esos momentos sería en primera instancia una fundación a la que la gente lo ha llamado Premuisca, a esa fundación lo va a llamar Fundación Lítica y que hay unos datos muy interesantes frente a eso. La segunda va a ser una fundación que va a ser de carácter indígena y esta lo vamos a llamar Fundación Muisca o Fundación Indígena. Y la tercera fundación es la Fundación Colonial, la más conocida, que es el 18 de julio del año 1600 por Luis Enríquez, y todo lo que se fraguó en torno a la organización administrativa y jerárquica, en torno a, digamos, a los secretos que existen en torno a ello. Entonces estaría hablando de esos 3 momentos. ¿Podemos ir con el primer momento? Claro que sí. Bueno, más o menos corrido entre las décadas de 1920 a 1930 se empezaron a generar los primeros estudios basados en antiguos escritos del botánico, explorador y aventurero Alexander von Humboldt, quien había relatado los primeros mapas de América del Sur y América Central, y dentro de ellos hablaba de una serie de provincias, incluyendo los sitios específicos que algunas fueron colonias españolas, y se realizó una especie de investigación. Entonces, corriendo ya desde el año 1920 a 1930 se hicieron los primeros vestigios, pero no es hasta el año de 1969. En el año de 1969 es muy conocido porque el hombre llegó a la Luna. Neil Armstrong, Michael Collins y Edwin Buzz Aldrin, con la misión Apolo 11, llegan a la Luna, y esa misma instancia es cuando delegados de la Universidad de Indiana y sobre todo la Fundación Académica de Historia Neerlandesa comienzan a realizar los primeros estudios sobre la sabana cundiboyacense, pero precisamente sobre lo que nosotros conocemos como las Rocas de Labra, hasta prácticamente el Cerro del Cipro. Entonces, aquí van a encontrar una serie de cuestionamientos y cosas tan antiguas que incluso podrían desafiar lo que nosotros hemos escrito en la historia. Entonces, lo primero es que las dataciones de carbono 14 nos permiten establecer la edad de estos yacimientos arqueológicos y estratigráficos de roca. Entonces, en algunos casos nos están hablando que están entre los 12.400 a los 12.500 años y que esa industria lítica, para los que no entiendan la industria lítica es piedra y todo lo que se formó a partir de la piedra, y esto va a ser muy importante y por qué lo quiero explicar primero, para que la gente lo tenga totalmente claro. Nos estaban hablando de que aproximadamente entre los 12.400 y 12.500 años esto se ha formado y que esas industrias o esta estratificación se llama la estratificación Fúquene y que esa precisamente es la que se arrastraba prácticamente desde las Rocas de Labra hasta toda la zona de Zipaquirá y que esto tenía unas estribaciones onduladas y que permitían que de alguna manera fuera una forma muy difícil de poder fundar algún tipo de ciudad o emplazamiento humano. Sin embargo, se dice que los primeros habitantes durante la época del Paleolítico superior o medio pudieron haberse asentado e incluso durante la época del Neolítico. Pero ahí, ¿por qué yo hablo de una primera fundación? Y aquí viene lo más interesante, y es que por años se ha entendido dentro de la historia que las estratificaciones rocosas más antiguas son las de Clovis y Folsom.
son 2 que se encuentran en Estados Unidos. Y parece ser que hay unas estratificaciones de roca mucho más antiguas en las ciudades de Zipaquirá, Nemocón y Cogua. Y que esas estratificaciones nos permitieron desenterrar, digamos, una serie de petroglifos. Esos petroglifos, petro significa piedra, glifo significa escritura sobre piedra, y algunos de los petroglifos que se encontraron en las rocas del Abra van a tener una curiosidad muy grande, y es que esos dibujos hechos por los cavernícolas, llamémoslo de esta manera, o trogloditas, permitieron, digamos, establecer algunas figuras, llamémoslo así, humanoides, que adoran y están mirando hacia el cielo con las manos hacia arriba, y ahí lo que nos va a permitir exactamente, y que de alguna manera generan un poco de curiosidad, y es el dato curioso que quiero dar, es que en realidad esos petroglifos, esos, digamos, esas industrias líticas que se presentaron son muy curiosas. ¿Y por qué? Nosotros podríamos haber dicho que se hubieran presentado acá y no en otro lugar, pero ¿cómo es posible que en diferentes lugares o asentamientos humanos en el mundo existan dibujos similares, parecidos o casi idénticos a los que había en Zipaquirá? Eso es algo que de alguna manera los historiadores se rascan las cabezas, les genera un pandemonio, porque pues no logran explicar si estas, digamos, estas comunidades líticas aquí, en estas primeras fundaciones, lograron, digamos, establecerse muy lejos de aquellas que distan kilómetros de distancia en África o quizás en Egipto o quizás en Asia, y cómo van a tener, digamos, algunas comparaciones. Entonces, por ejemplo, dentro de esas fundaciones encontrar los cortados de piedra, cómo cortaban la piedra, es una forma singular que no es americana, es una zona africana. Entonces, ¿cómo podemos entender que los africanos hayan estado en territorio colombiano, en territorio americano y sobre todo propiamente en territorio zipaquireño? ¿Cómo es que esas industrias líticas se parecen tanto? Lo segundo es que, como te estaba hablando de los petroglifos, y digamos, esas zonas tienen una característica singular, y eso tiene que ver objetivamente con que nosotros estamos emplazados generalmente sobre la zona ecuatorial. Y aquí es donde viene otro dato curioso que viene dentro de esas fundaciones cavernícolas, llamémoslo así. Y es que nosotros aproximadamente, lo que es la ciudad de Zipaquirá, se encuentra aproximadamente entre los 5 grados, 1 minuto, 29 segundos de latitud norte. Y eso significa que si tú haces un paralelo totalmente en una línea recta, hacia, digamos, en ese paralelo, circundando toda la esfera terrestre, tú te vas a dar cuenta que esas industrias líticas y esos dibujos y esos asentamientos cavernícolas están en el mismo paralelo en donde se encuentra, por ejemplo, o digamos dista en el mismo paralelo donde se encuentra el Triángulo de Afar, que eso viene siendo lo que actualmente se conoce como el Cuerno de África, Djibouti, Somalia y Eritrea, y son las zonas estratigráficas más antiguas, y no son las más antiguas, sino que ahí, gracias a las expediciones norteamericanas, inglesas y alemanas y otras europeas, lograron descubrir los huesos más antiguos del ser humano, incluyendo, por ejemplo, digamos, los huesos del Australopithecus. Está también emparentada en el mismo, digamos, en el mismo paralelo en que se encuentra Zipaquirá y esas industrias líticas, se encuentran también algunas islas de la Polinesia, y eso nos hablaría posiblemente de una fundación que viene mucho más allá, y que esto se llamaría pseudohistoria, porque se habla que esas islas de la Polinesia y algunas de Micronesia que se encuentran disgregadas alrededor del Pacífico, hablan de que muchos años atrás, inclusive estamos remontándonos a la época de la estructuración de la Tierra y de todas sus capas calcáreas, estaríamos hablando de que algunos continentes que existieron y que ya no existen por acción de las placas tectónicas, por acción de la deriva continental, como va a hablar Alfred Wegener, se desplazaron, y eso generó que algunos de esos continentes se hundieran, y parte de esos continentes podrían haber sido no solo esa Polinesia y no solo los que se encuentran en ese mismo paralelo como Zipaquirá. Entonces hay por ejemplo, hay un continente que la gente tal vez no conoce. La gente te dice continentes perdidos y te hablan del Atlántico, pero no conocen Lemuria, no conocen Mu, y no conocen, digamos, esos subcontinentes que se establecieron cercanos a las zonas del Pacífico y que tendrían de alguna manera que ver, porque son los mismos estratos calcáreos que te estoy hablando de hace prácticamente 12.400 a 12.500 años que se encuentran en Zipaquirá. Y producto de eso, posteriormente, durante la época del Terciario y del Cuaternario, se presentan las glaciaciones, y esas glaciaciones pues permiten que toda esta sabana se inunde de agua y que exista un gran mar, y que esos depósitos de mar es lo que da pues como solución el tema de la sal aquí sobre la sabana centro. Entonces es, digamos, muy interesante también saber
que no solo sobre esa latitud se encuentra, digamos, esa relación intrínseca. Si tú vas a ver el paralelo, es el paralelo y los meridianos. En el meridiano estamos entre el meridiano 74 Zipaquirá y el meridiano 75. Eso significa que estamos básicamente en el mismo meridiano, en donde se encuentran ciudades como Ica en Perú, como Ahuanaco, como Junín, como Ayacucho, e incluso unas zonas indígenas como los Anasazi en los Estados Unidos y otras tribus más antiguas que inclusive la Chibcha en las zonas de Canadá. Eso significa que nosotros normalmente este asentamiento, o lo que tú estás hablando, esta primera fundación de Zipaquirá, o digamos de lo que es el territorio zipaquireño, no es por el azar, ¿sí? No es por el destino, sino tiene que ver con unos emplazamientos teóricos que se empiezan a gestar desde las líneas imaginarias de la Tierra hasta posiblemente unas industrias que inclusive nosotros, tal vez por el desconocimiento histórico, paleontológico que tenemos, pues no hemos descubierto y que posiblemente se podrían descubrir. Tan así que pues los últimos descubrimientos que se han precisado, digamos, son cercanos aquí a la zona de Boyacá, Villa de Leyva, bueno, todo eso, que se han encontrado, por ejemplo, el cronosaurio, el ictosaurio y otros animales antiguos frente a eso. Entonces, ahí había una primera fundación porque el asentamiento de esos grupos humanos acá se debió por algo y no se debió al azar ni a algún tipo de circunstancias particulares. La segunda fundación, que sería una fundación de carácter indígena, mucho antes de la llegada de los españoles, tiene que ver con eso, porque para nosotros es fácil explicar y decir, hombre, nuestros antepasados son los chibchas, son los muiscas, y los antepasados de ellos, ¿quiénes son? ¿Por qué tenían esa cultura? ¿Y cuál fue? Si nos heredaron esa cultura, ¿quién les heredó a ellos? Que era lo que hablábamos en un primer momento. Entonces, aquí viene, digamos, en este caso, parte de lo que hace la ciencia oficial y la historia oficial. Entonces te hablan que aproximadamente estoy hablando entre el 5500 al año 1000, se presentan los primeros emplazamientos de las zonas indígenas en Zipaquirá, y nos hablan de que aproximadamente un grupo entre 1200 a 1500 indígenas se asentaron en el territorio de lo que actualmente se conoce como Pueblo Viejo, ¿sí? Y que ese asentamiento permitió que en cierta manera hubieran unos lugares estratégicos y que con la llegada de los españoles, después del descubrimiento de América, del tema de la conquista y de la colonia, pues de alguna manera se empezaron a generar, digamos, unos desplazamientos más hacia otros lados. Pero aquí viene muy interesante, y aquí vienen unos datos, como yo los llamo, unos datos curiosos, que empiezan a tener una importancia capital en la historia de nuestro país y sobre todo en nuestro municipio. Relatos de provincia, relatos que son región.